Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar sobre la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia. Hay una idea muy extendida en la cultura popular de la ciencia que dice que la ciencia y en algunos casos la tecnología es neutral, indiferente a los problemas del bien y del mal. El razonamiento sigue aproximadamente esta forma. Los enunciados científicos se refieren a hechos y los hechos son neutrales. La luz viaja en línea recta, el agua a nivel del mar hierve a los 100 grados centígrados. Los metales se dilatan con el calor. Los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. Y así planteado es difícil ver que se sigan implicaciones éticas de dichos hechos. Luego entonces la ciencia es neutral. Pero resulta que la ciencia es un campo formado de múltiples disciplinas y no solo de hechos de la física. Vean ahora los siguientes enunciados científicos. El cambio climático global es de origen antrópico. Los clorofluorocarbonos en la alta atmósfera destruyen la capa de ozono. La automedicación de antibióticos favorece la aparición de cepas resistentes. Siguen siendo enunciados de hecho, son enunciados descriptivos, ni siquiera son enunciados normativos como Romar es malo, pero inmediatamente puede verse que dicho enunciado de hecho tiene repercusiones éticas. Esta concepción sobre que la ciencia no es buena ni mala o los conocimientos científicos no pueden considerarse o calificarse como buenos o malos, pues simplemente son, se conoce como la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología y representa un serio obstáculo para la comprensión del propio fenómeno científico. Así, el calificar como positivo o negativo el conocimiento científico, bueno o malo, solo es posible cuando dicho conocimiento científico-técnico se aplica, es decir, el posterior al desarrollo del propio conocimiento y dependerá de cómo se use y apliquen tales conocimientos. Esta versión de la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia también es falsa. Para esta concepción, los conocimientos científicos tecnológicos son solo medios para obtener un fin. Los problemas éticos surgirían solo cuando, ante la elección de los fines, se pueden calificar como buenos o malos desde el punto de vista moral. En su libro El bien, el mal y la razón, el doctor León Olivet nos muestra un ejemplo donde el conocimiento científico, antes de cualquier uso o aplicación, tiene enormes consecuencias éticas y obliga al científico a tomar una postura y acciones éticas aún antes de cualquier tipo de uso o aplicación. El problema ético en este caso, y podemos extenderlo a muchos otros, está en el centro del propio conocimiento científico, que no es indiferente al bien y el mal. Veamos el ejemplo. La capa de ozono es una zona de la alta atmósfera de la Tierra. La capa de ozono es importante para preservar las condiciones de la Tierra necesarias para la vida. Mario Molina había trabajado como químico investigando la reacción de los clorofluorocarbonos ante las radiaciones electromagnéticas como las que emite el Sol.
En la década de los 60 leyó estudios que indicaban que moléculas de clorofluorocarbono se estaban acumulando en la atmósfera terrestre. El conocimiento de la época indicaba que sí se habían observado clorofluorocarbonos en la atmósfera, pero su concentración era muy baja. Además de que los clorofluorocarbonos son prácticamente inertes. ¿Qué quiere decir? Que no se combinan con facilidad por las características de su propia estructura físico-química con otros compuestos. Moline y Rowland se propusieron estudiar la acumulación de los clorofluorocarbonos en la atmósfera a mayor profundidad. Encontraron que si bien los CFCs no se acumulaban en grandes cantidades en la baja atmósfera de la Tierra, sí lo hacían en la alta atmósfera, donde los clorofluorocarbonos subían sin reaccionar por su propia estructura físico-química hasta la estratosfera, y ahí, bajo la acción de los rayos ultravioleta, los clorofluorocarbonos liberaban el cloro que contenían. Los átomos de cloro destruían el ozono para combinarse con el oxígeno, eliminando el factor de protección del ozono de los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Los clorofluorocarbonos pueden permanecer en la estratosfera hasta 50 años. Además, la combinación de cloro y oxígeno es poco estable. Así, pequeñas cantidades de cloro podían destruir múltiples moléculas de ozono y entonces poner en peligro la capa de ozono y poner a su vez en peligro la estructura de la atmósfera y generar riesgos para la salud de las personas y la vida en el planeta. Moline y Rowland publicaron en 1974 sus investigaciones en la revista Nature. En 1985 se firmaron varios acuerdos internacionales para reducir la producción de CFC, y en 1995 Moline y Rowland recibieron el Premio Nobel de Química. El punto central es que el saber, el conocimiento científico implica una responsabilidad moral. Lo que nos muestra este caso es que hay situaciones donde los científicos tienen responsabilidades morales por el propio conocimiento que ellos poseen. Este ejemplo muestra que en el mismo momento en el que conocen, adquieren responsabilidades éticas por el conocimiento científico que solo ellos poseen. Es decir, no es después, ni es por la aplicación o uso posterior del conocimiento. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología no están libres de valores y no son éticamente neutrales, y que los científicos sí adquieren responsabilidades morales por la propia naturaleza de su trabajo y por el conocimiento que poseen. No importa una aplicación posterior. Olive hace notar con su ejemplo que las responsabilidades morales aparecen dentro de la propia ciencia. Tener conocimiento científico es tener ya responsabilidades éticas por el conocimiento científico que se tiene. En el momento en que Moline y Rowland estudiaron la atmósfera, los clorofluorocarbonos, y llegaron a la conclusión CFCs dañaban la capa de ozono, por el mismo acto de conocer, por el contenido científico en ese mismo acto, es al mismo tiempo donde adquiere la responsabilidad
como científicos por razón de su propio conocimiento. Por lo tanto, es imposible sostener la idea o la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.